En esta parte final tenemos una mesa redonda en la cual hemos invitado como expositor principal central al parlamentario andino Alan Feiler Reynoso. Él es parlamentario andino que desarrolla en su agenda también aspectos de salud, ¿no? Con el cual hemos tenido a veces también incluso participaciones en el Congreso de la República para abordar estos temas. Vamos a ver cómo ahora, ¿no? Cómo nos planteamos una política de orden general, nacional, que aparentemente no tiene que ver con salud, desde un enfoque sanitarista, pero que si lo abordamos, señorita, si lo abordamos desde el punto de vista desde la determinación social de la salud, ¿no? De cómo involucrar políticas nacionales y estas pueden tener un impacto en las condiciones de vida, de trabajo y de salud de la población, queda a pelo, ¿no? Los documentos también que el parlamentario andino ha desarrollado como análisis críticos, tanto el decreto supremo 345 que fue publicado el 31 de diciembre de 2018, como expuse en la mañana, ¿no? Justo antes del año nuevo, nos dan un regalo de fin de año, ¿no? Con una política de este tipo, entre gallos de medianoche y con el gran pantallazo de la destitución de los fiscales por parte de Chávarri. Y luego el 28 de julio igualmente, ¿no? Nos plantean en la mañana del 28 de julio en el peruano el decreto supremo 237, que viene a ser el plan, la política en diciembre y el plan en julio, política y plan de competitividad y productividad. 9 objetivos prioritarios, un conjunto o una hoja de ruta en la cual ese plan va a tener entre este año, el próximo, hasta el 2021, arreglos institucionales, arreglos normativos, proyectos de ley, un conjunto de una estructura legal, llamémoslo así, que va a dar pie a que la productividad y el crecimiento, o la competitividad, perdón, permitan un crecimiento económico, que es lo que está más preocupada la CONFIEP. Y eso no va a tener consideramos, un aspecto que resuelva los problemas de la población, en base al derecho que tiene la población a ese conjunto de políticas que más bien garanticen adecuadas condiciones de vida, de trabajo y de salud. El derecho a la salud queda vulnerado cuando, por ejemplo, se vulnera los costos que pueda tener la vivienda, o el agua, o la electricidad que tengan estos servicios básicos en la vivienda de la población, o el trabajo. Si no tiene un trabajo decente, si no tiene un empleo digno, si no se tiene garantizado prestaciones de protección social en general, no podemos tener salud. Como el énfasis que puso hace poco Julio, la alimentación. Si no tenemos alimentación garantizada, ¿qué lucha contra la anemia va a poder resolver esos índices, ¿no? De 43, 45% de anemia o de 80% en puno? Si no garantizamos la alimentación, que es el principal determinante o determinación que genera la anemia. La lucha siempre ha sido contra la anemia y desnutrición, pero ahora tenemos presupuestos para dar sulfato ferroso a todo el mundo. Y la olla, de eso no nos preocupamos. Este análisis, ya no me extiendo más, este análisis lo esperamos de parte, análisis y propuestas críticas también, análisis crítico y propuestas de parte del parlamentario andino, David Tejada, que nos acompaña también en el panel, ¿no? Es un economista, ex viceministro de Salud, ha tenido también como tareas de consultor en organismos internacionales, tanto en Bolivia como en Centroamérica, en México, ¿no? Y también nos va a hacer luego un comentario sobre las intervenciones que va a tener el parlamentario andino. Y David Aguinada, a mi costado, ¿no? Saludista, trabajador también del sector, con un análisis también político bastante integral, que nos va a hacer también los comentarios respecto a la intervención central del parlamentario andino. Sin más, por favor, le pido a todos ustedes un aplauso para nuestros expositores y panelistas en esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar en, lo veo como un diálogo, ¿no?
intercambio con los colegas que están aquí en la mesa y sobre todo con ustedes que son representantes de las diferentes regiones del país, con las cuales me identifico siendo uno mismo de ellas, ¿no? Como andino, de paso en el Parlamento andino. Entonces, como han señalado, hemos hecho algunas actividades conjuntas de reflexión y análisis. Y este tema de las políticas de competitividad y productividad, los 9 objetivos y las 84 medidas que plantea el plan, desde mi punto de vista, son o pueden marcar, digamos, si se implementan tal cual está el futuro, porque hay cambios estructurales con miras hacia el 2030. Entonces, vale la pena discutir con detenimiento cuál es el contenido de ese plan, porque va a afectar el crecimiento, va a afectar aspectos del desarrollo. Y cuando se habla de competitividad y productividad, de vender productos rentablemente en el exterior, mejorar la inserción en la economía internacional o mejorar condiciones de infraestructura, de ciencia y tecnología, capital humano, facilitación de negocios, tomar en cuenta la agenda ambiental, no podemos estar en desacuerdo, porque eso es necesario de abordar y de trabajar. La pregunta es si los instrumentos que se están planteando para alcanzar esos objetivos son los correctos o no. Entonces, en esencia, yo diría que el plan y las políticas tienen algunos buenos objetivos, pero malos instrumentos. Es decir, no pensamos que vayan a alcanzar los fines que se señalan. Y hay objetivos no explícitos, ¿no? Que es lo más complicado. Quiero recalcar que ese material que ha sido repartido es fruto de un trabajo no individual, sino con las integrantes de mi despacho, con Jessica Portocarrero, con Rosa Varillas, con Erika Coñantes, que hemos trabajado los distintos ejes del plan. Nosotros hemos tenido en los últimos 20 años, 25 años, una estrategia de liberalización y apertura que se impulsó y se ha tratado de profundizar en el camino. En el último periodo fue un crecimiento que fue como de 15 años, el superciclo de las materias primas, que es lo mejor que puede dar un modelo primario exportador cuando los precios internacionales están altos y cuando la economía mundial está creciendo y cuando la tasa de interés internacional está baja. Cuando esas variables cambian de signo, se detiene el crecimiento de todo país que depende de la exportación de materias primas sin valor agregado. Y eso ocurrió. Pero aún en esa época de oro, como 15 años que hemos tenido de expansión por ese contexto internacional, la productividad no aumentó. Entonces, incluso hay tasas negativas de lo que se llama la productividad total de factores en análisis comparativos a nivel internacional. Eso quiere decir que el modelo, aún en su mejor expresión, en su mejor momento, no fue capaz de mejorar la productividad del país y tampoco fue capaz de diversificar la inserción en la economía mundial ni la estructura productiva. Y lo que sostenemos es que este plan y esta política busca profundizar el modelo, o sea, hacer más de lo mismo en coincidencia con lo que ha sido el planteamiento de la CONFIEP en el CADE del año pasado y en la Agenda País que fue hecha pública
hace un tiempo. Entonces uno encuentra puntos de coincidencia centrales, y este plan también ha sido hecho con asesoría de organismos multilaterales. Entonces, el objetivo es cómo profundizar el modelo en curso, y sostenemos que hacer más de lo mismo no va a generar resultados distintos. Entonces, brevemente, porque tienen el documento, o sea, y lo podrán revisar con calma, las críticas, bienvenidas, los comentarios, pero voy a tratar de pasar revista a algunos de esos ejes, los problemas que vemos en su implementación, y me voy a concentrar al final en el tema de APP, de infraestructura, donde directamente, ¿no?, también quieren ponerlas en educación, en salud, ¿no? Entonces, dado la característica del foro, quizás eso pueda ser de utilidad para abrir el debate. Algunas de las preguntas también, en lo que pude escuchar, habían hecho énfasis en este punto. Entonces, cuando se dice fortalecer el capital humano, el licenciamiento de la educación superior, el desarrollo de este eje, parece bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no se contempla la dimensión intercultural. Se habla como si fuéramos un país uniforme, cuando una de las mayores riquezas que tiene el país es su interculturalidad. Pero esa dimensión en lenguas, en culturas, en aprendizaje y en el diseño, que debería ser diferenciado por regiones, etc., no está en el plan. Y cuando se habla de la educación superior o la educación técnica, se le da más énfasis al sector privado, que es el que lideraría la identificación de estándares o competencias que orienten la oferta formativa. Pensamos que eso lo tiene que hacer el Estado, digamos, un cierto planeamiento de mediano y largo plazo hacia dónde debería ir la educación en sus distintos niveles, incluida la educación superior, la relación entre educación técnica y educación universitaria, ¿no? El tema de la reforma magisterial, la revalorización del docente, ¿no?, equilibrar el salario de los docentes al conjunto de los profesionales, o sea, los actores, ¿no es cierto?, están casi excluidos, olvidados. Hay algunos objetivos de observatorio de educación y empleo, algo se ha avanzado en el tema de los jóvenes, en teoría, porque vamos a ver en el aspecto laboral ya hemos tenido experiencias negativas como la ley Pulpit y otras, ¿no? Entonces, buscar institutos de excelencia, marco nacional de cualificaciones, la articulación entre la educación técnica y la educación superior, la lucha contra la anemia infantil, la prevención de la anemia en la población de edad escolar, ¿no?, fortalecimiento de las intervenciones de salud, etcétera, están como objetivos. Pero cuando uno busca los instrumentos y las medidas, no aparecen. Y cuando uno pregunta dónde está el financiamiento, tampoco aparece, porque es casi como desvestir un santo para vestir otro, con prácticamente los mismos recursos, y se ha estado discutiendo de cómo están los recursos, particularmente en la agenda y la política social. El eje 3 tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, innovación, gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y hay algunas medidas interesantes, digamos, la carrera del investigador, que no está reglamentada, mecanismos de desarrollo de ciencia y tecnología, la construcción de una masa crítica en esta materia, ¿no? No nos parece mal, pero ¿quién investiga en el país, a diferencia de los países desarrollados donde el sector empresarial está muy involucrado y ponen plata para la innovación? Aquí no, y son las universidades las que producen conocimientos, investigan con
lo precario que sabemos que están las universidades, las públicas y las privadas con poco presupuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en términos de la inversión per cápita, la inversión por habitante en América Latina, estamos por debajo de Ecuador, por debajo de Bolivia. Entonces, y no hablar de países pues, como Brasil o más grande México y otros, ¿no? Entonces, no hay recursos suficientes asignados para avanzar. Nosotros tendríamos que duplicar por lo menos el presupuesto de ciencia y tecnología, aparte de educación, de salud, para acercarnos a la media de América Latina. Y después vamos a discutir el tema financiero. Eso no se discute, no está planteado como una necesidad, como una obligación de avanzar en esta línea. Y si bien hay incentivos que se plantean para la investigación de las empresas, normalmente las que se han beneficiado han sido las grandes empresas. No se incorpora la pequeña, mediana empresa, ¿no?, para que pueda participar de un sistema nacional de innovación, de ciencia y tecnología. No hay una articulación de la propuesta de innovación de ciencia y tecnología con la diversificación productiva, con el cambio de la estructura productiva del país. Eso no está en la concepción de estos sectores, sino piensan que el mercado lo va a desarrollar de una manera automática, cosa que, como hemos dicho, no ha ocurrido ni se va a dar. Entonces, el tema ahí es cómo avanzar en una estrategia integral que no está planteada. Cuando vemos el objetivo número 5, que está referido al mercado laboral, se habla de un mercado laboral competitivo, con una frase muy bonita. Justo ayer estuvimos en un foro donde estuvieron representantes de centrales sindicales, con los cuales hemos hecho con la CGTP, con la CUT, varios talleres en Lima, en regiones, para discutir. Ellos han elaborado un documento importante, con especialistas también, donde cuestionan, porque la concepción de fondo, ¿cuál es? La concepción es lo que se llamaba competitividad pública. Es decir, si yo bajo salarios o derechos laborales, reduzco costos. Y al reducir costos, voy a incentivar una mayor inversión y de esa manera el crecimiento. Estamos en un momento del mundo, ¿no?, de la cuarta revolución industrial, de la robótica, de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, o sea, de cambios extraordinarios, la biotecnología, en temas que ustedes trabajan, investigan, y la competencia es por conocimientos, por capital humano, por valor agregado, por capacitación, no por reducir costos laborales. Ningún país compite exitosamente en el mundo reduciendo costos laborales. Además que olvidan que el salario tiene un carácter dual, ¿no? El salario es un costo para el empresario, pero el salario gasta todo su ingreso en consumo, en comprar alimentos, en comprar algo de ropa, como puede atender sus necesidades de salud, de educación. Entonces la masa salarial lo que hace es aumentar la demanda, la capacidad de compra de un país, y eso aumenta la producción. Y al aumentar la producción, aumentan los empleos. Por eso es que pese a los diagnósticos apocalípticos, cuando decían no aumenten el salario mínimo porque va a aumentar la informalidad, se cae el universo, al revés. Con todas las veces que se ha aumentado el salario mínimo, la economía se ha reactivado, ha aumentado la producción, los empleos, y es un elemento importante. Entonces, parten de una concepción de fondo que es equivocada. Y en segundo lugar, para eliminar o reducir esos derechos laborales, lo que hacen es tratar de recortar vacaciones, tratar de prorratear las CTS, las indemnizaciones en el sueldo corriente que tengan
los asalariados, ¿no? Buscan reproducir de alguna manera, y así lo han dicho explícitamente los gremios empresariales, CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, el régimen que existe para la industria, donde no se cumple la Ley General del Trabajo, sino que son regímenes ad hoc. Entonces, eso es lo que se busca hacer para los otros sectores. El tema que estaba, el de la frente a la reposición, frente al despido arbitrario de la reposición, que al comienzo decían, no debe haber reposición, porque hay un fallo del Tribunal Constitucional, sino darles un poco más de plata, pero no reponerlo. Eso lo han quitado, entonces hay cosas que están camufladas. O sea, lo que en las políticas eran más sinceros de plantearlo, en el plan, frente a las críticas, a las marchas, a los sindicatos, la movilización y la respuesta, lo han camuflado, pero está ahí, ¿no? Entonces, el tema de los jóvenes, ¿no? Se habla de un régimen especial para los jóvenes. Ya hemos tenido ley Pulpín 1 y 2, quieren sacar una ley Pulpín 3, pero con otro nombre, con otros mecanismos de disimularlo, ¿no? El tema del teletrabajo, que los propios trabajadores asuman sus riesgos y que el empresario no tenga una responsabilidad en ese sentido. Y cuando hablan de formalizar el sistema de fiscalización, lo que tenemos nosotros es una situación de alta informalidad. Los mineros están en lucha, en su huelga indefinida, y en el sector más moderno y de más alta productividad, el 70% de la fuerza laboral está tercerizada. O sea, ni siquiera en minería, ¿no?, hay una formalización, incluso actividades que tienen que ver con socavón, o sea, con actividades centrales de la empresa. Entonces, lo que quieren es mantener ese sistema de servicios o mecanismos que busquen reducir, entre comillas, costos laborales, ¿no? Entonces, ahí hay un problema central, y es el segmento que más ha sido criticado, digamos, por los trabajadores y las críticas. Ahora, el capítulo sobre competitividad de ambiente de negocios y comercio exterior insiste en lo que se llaman ventajas comparativas. O sea, insisten en lo que se ha hecho en los últimos 20 años, pese a que mencionan diversificación productiva, mencionan economía circular, mencionan cosas bien bonitas, pero cuando se ven los instrumentos, no hay una política comercial o industrial integral, no se liga, como mencionamos, a las políticas de innovación, ciencia y tecnología, no hay políticas sectoriales porque consideran que es un pecado, que no se debe favorecer a ningún sector, y hablan de acuicultura, del sector forestal y de turismo, pero como que se deberían desarrollar recortando derechos laborales y con incentivos de reducción de costos, ¿no? O sea, pero ninguna política de financiamiento, ninguna política que tenga que ver con un apoyo efectivo, que es lo que ha funcionado en otros lugares. Entonces, la facilitación de comercio que plantean está bien, nosotros hemos presentado instrumentos normativos también en ese sentido, pero eso no resuelve el problema de fondo del modelo primario exportador que se mantiene. El objetivo 9 tiene que ver con el tema ambiental. ¿Qué ha pasado? En los últimos 25 años se ha ido flexibilizando los derechos laborales, recortándose, y se ha ido flexibilizando y rebajando estándares ambientales, ¿no? ¿Para qué? Para que el sector privado de inversión tenga, entre comillas, mejores condiciones, ¿no? Y lo que hemos visto es que también se le ha quitado atribuciones al Ministerio del Ambiente para dárselos al Ministerio de Economía, que es juez y parte,
que es el que decide si el estudio de impacto ambiental va o no va, y está a la base de conflictos como el de Tía María, los conflictos socioambientales, que como la Defensoría del Pueblo dice, son la mayor parte de los conflictos que tenemos a nivel nacional. Entonces, este plan, esta política, no discute ese tema. Lo que habla es de estándares que voluntariamente el sector privado debería impulsar. ¿Cuáles son los ISOs? ISO 14000, los ISOs de calidad, pero no hay una acción rectora del Estado en el tema del agua, por ejemplo, o para aplicar sanciones. Hay contaminación de plomo de poblaciones que están viviendo con metales que han contaminado sus tierras y a ellos mismos, en la Sierra Sur, en Cajamarca, en las zonas de frontera, en varios lugares, y el Estado no atiende ese problema central, y el Estado no castiga esa violación de estándares ambientales. Y el otro gran vacío es que no tenemos una ley de ordenamiento territorial. Y aquí se menciona el aspecto territorial, pero no como tendríamos que hacerlo, es decir, que se diga, acá hay minería, acá no puede haber minería, las regiones tienen que hacer un planeamiento y las macroregiones donde prime lo que se decide en las regiones y no lo que se decide en Lima por un burócrata de un ministerio, ¿no? Entonces, esos elementos no están. Están los aspectos de lucha contra el cambio climático, las medidas que se ha comprometido el país a impulsar por los compromisos internacionales. Pero eso está bien, ¿no? Residuos sólidos, hay una serie de cosas. Pero los temas de fondo que hemos tratado de señalar no están presentes. Hay ausencias significativas. Es decir, por ejemplo, la agricultura familiar no existe. Y la agricultura familiar es la que da el 70%, 80% de la canasta de consumo nuestra, de la mesa. Entonces, ¿cómo diversificar la economía sin prestar atención a la agricultura familiar, a la pequeña y mediana empresa, defender de la competencia desleal del exterior, de productos asiáticos y otros de la pequeña industria, y a Gamarra y al Porvenir de Trujillo y todos estos segmentos? Eso no está en las políticas ni en el plan. No son objeto de preocupación. ¿Qué sector? El sector minero, el sector agroindustrial y los sectores basados en recursos naturales. Entonces, esos son algunos de los elementos críticos. No quiero parecer un político tradicional que dice que no habla tanto y lo hace. Entonces, quiero terminar haciendo referencia al tema de infraestructura, el objetivo número 1, donde han sacado las políticas, el plan y también el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Entonces, ese plan tiene el 66% con más APP, más asociaciones público-privadas, y está concentrado básicamente en Lima, ¿no? Entonces, depende de la evaluación que se tenga, porque si uno tiene una buena evaluación de las APP, excelente, porque ese es el camino. Entonces, ellos dicen, hay un déficit de infraestructura. ¿Quién lo va a atender? ¿El Estado con un planeamiento estratégico? No, con más APP. Y acá el argumento es, las APP no solo deben estar en infraestructura, sino también en salud, en educación, en todos los elementos, ¿no? Y simultáneamente, ¿qué ha dado medidas el gobierno? Ha dado medidas que avanzan en la privatización de Sedapal, los servicios básicos, que permiten terminar de privatizar lo que queda de empresa pública, que ya no queda nada, ¿no? Entonces, es una ofensiva para que el sector privado, incluso en sectores tradicionalmente de responsabilidad del Estado Nacional, como la salud, la educación, sean sujetos de beneficios o de ganancias con un criterio distinto a la solidaridad o a un derecho que es el que todos
deberíamos tener y debería ser cubierto por el Estado. O sea, la concepción que hay aquí es totalmente distinta, es una concepción privatista, es una concepción de lucro, es una concepción de más negocio para el sector privado. Entonces, aquí lo que tenemos es que el 83% de este plan de infraestructura está concentrada en el sector transportes y comunicación, ¿no? Entonces, claro, la estandarización del procedimiento del sector público, el modelamiento digital, la información de las obras públicas, contrataciones tipo NEC, excelente, muy bien. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que se mantiene, ¿no? Sin modificar, con una nueva regulación, digamos, el sistema actual, que es el sistema donde se han presentado los casos de corrupción, con las adendas, y que cada día salen más sobrenombres y están involucrados políticos, empresarios, etcétera, que vamos viendo en cada una de las oportunidades. Entonces, el tema allí de fondo es que no están considerando, ¿no es cierto?, una modificación para generar una opción alternativa. Lo que pasa es que cuando falla la inversión privada, ¿quién asume? Asume el Estado. Entonces, no es cierto que, como decía, ¿no?, si el Estado pierde cuando es una empresa pública en poder del Estado, perdemos todos los privados. Cuando el privado pierde el privado. Mentira, porque cuando pierde el privado, el Estado sale en salvataje y al final terminamos pagándolo todos y subsidiando. Entonces, establecer contratos estándar donde se plantea incorporar una cláusula anticorrupción, bueno, es un elemento, pero no incluye las APPs en la contabilidad nacional como deuda pública, para que se considere en el análisis de la sostenibilidad fiscal. O sea, estamos disfrazando un déficit porque está el Estado garantizando posibles futuros fracasos, ¿no? El riesgo de los pasivos contingentes ocultos, si es que fracasa el proyecto. Los proyectos no se consultan y tampoco participa la sociedad civil, no son invitados a Foro Salud para hacer la política, el plan y todo esto, o si los han convocado y les han hecho caso, porque a los trabajadores sí los convocaron, dieron su propuesta. ¿Qué de la propuesta de los trabajadores fue incorporado? Nada. La CONFIE también fue convocada, el Palacio por supuesto. ¿Qué hay de la CONFIE? Un montón. Iba a decir otra cosa, pero un montón. Entonces está el tema allí totalmente considerado. Entonces, si bien las APPs en algunos casos han tenido éxito en infraestructura, en la experiencia internacional, no es cierto que garanticen mayor eficiencia, hay una serie de cuestionamientos, ¿no? Pero donde sobre todo hay elevados costos y riesgos es en educación, en salud, en energía, y han generado una pérdida de bienestar en la sociedad. La propia CAF, en el estudio de 2015, Romero, Eurodat, hay distintos trabajos que muestran que no se puede generalizar el uso de APPs, aún tomando la versión que funcione pues como un relojito, pero estamos viendo de que no funciona como un relojito en América Latina y menos en el Perú por los casos de corrupción que conocemos y que seguimos avanzando, ¿no? Entonces, estas asociaciones público-privadas han pasado de $1.000 millones en el 2008 a alcanzar más de 14.000 millones de dólares. Entonces, y quieren más, o sea, quieren seguir tomando las otras esferas como un negocio, ¿no? Y no se logran los resultados esperados en este segmento. Entonces, nosotros pensamos que es necesario realizar una adecuada evaluación de los impactos de las APPs, indicadores que permiten optimizar el análisis y sobre todo
por lo que ha ocurrido, nosotros pensamos que no debe ir de una manera masiva, ¿no?, a sectores como educación y salud. Entonces, en resumen, pensamos que si bien es fundamental discutir estrategias de mediano y largo plazo para el país, como están haciendo también organismos multilaterales sobre la economía digital, como está haciendo la Organización Internacional del Trabajo con el estudio que ha publicado con escenarios hacia el 2030 y qué puede pasar en el mundo del trabajo dado ese cambio, esa revolución. Hay que mirar el futuro, hay que elaborar escenarios, hay que diseñar políticas. Eso es correcto, pero no son las que se han implementado en los últimos 20, 25 años, que no han funcionado, haciendo más de lo mismo, que vamos a alcanzar a desarrollar esos objetivos, ¿no? Entonces, la preocupación central, y con eso termino, es que estamos en una situación muy complicada, donde se habla de adelanto de elecciones, ¿no?, o de cierre del Parlamento, vacancia del presidente, pero se puede caer el país, pero esto hay que sacarlo. Esto hay que sacarlo. ¿Por qué? Como ha dicho el ministro de Economía, en un arranque de sinceridad, de esas 84 medidas, solo 10 o 12 van a pasar por el Congreso. Porque el resto las van a sacar por decretos legislativos, por los decretos de los ministerios. O sea, decretos supremos. No van a pasar por el Congreso de la República. ¿Cuánta gente conoce estos planes y estas medidas? O sea, lo van a sacar al caballazo. Y por eso lo que dicen es, con la ayuda del presidente del Congreso, que comparte este proyecto, ahí la mayoría del Congreso de la República, el gobierno, la CONFIEP, coinciden toditos en que estas medidas de profundización del modelo en curso hay que implementarlas. Entonces, en el año que nosotros vamos a estar pensando en las candidaturas, dónde postulamos o no postulamos, van a tratar de aplicar a fondo y a toda velocidad este modelo. Entonces, eso me parece antidemocrático. Creo que si van a adelantar las elecciones o después, eso debe ser parte del debate nacional, que la población decida con su voto si quiere estas políticas para profundizar el modelo económico y marcar el rumbo del país en los próximos 15 o 20 años, o si queremos una alternativa distinta, como la que he escuchado acá, como otra concepción, con una diversificación de la economía, con innovación, ciencia y tecnología, con cambios de la inserción en la economía mundial, con ordenamiento territorial, y para eso necesitamos recursos. Y eso implica que los ingresos tributarios, que en este momento son alrededor del 15% del Producto Bruto Interno, lleguen por lo menos a la media de América Latina, al promedio de América Latina, que esté en 20%. O sea, estamos hablando de 12.000 millones de dólares más de ingresos, ¿no? ¿Y por qué no se cobran esos impuestos? No sé, la recesión, factores externos, pero porque hay una tasa elevada de elusión y evasión tributaria. Los grandazos y las transnacionales no pagan, judicializan sus deudas. Entonces el Estado se pone bravo con los mineros, en Tía María manda el ejército, todo bien fuerte con los débiles, pero a los grandazos no les cobra. Cierra los negocios, cierra que están pasando con los veces en Miraflores, uno que está con su carrito vendiendo pan, lo empujaron a palazos, pero a estos grandazos no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Y se van a los paraísos fiscales esos recursos. Entonces lo que necesitamos es un nuevo pacto fiscal, que efectivamente paguen más los que ganan más, y de esa manera financiar una estrategia alternativa de desarrollo, porque se necesita para innovación, ciencia y tecnología, para diversificación productiva, para políticas redistributivas, para salud, para educación. Y si todos pagaran lo que tienen que pagar, la minería que se menciona como la estrella, y no toquen a la minería porque si no se cae el país y se derrumba, y con propagandas engañosas dicen lo que más aportan, pero tienen devolución de impuestos, eso es lo que no dicen. Y hay años en que lo que le ha devuelto a la SUNAT por impuestos indirectos
ha sido superior a lo que ellos han pagado como impuestos. Entonces, en términos netos, no han dejado plata, sino que el Estado les ha dado plata. Entonces, eso es inaceptable, eso es inviable, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que colectivos como los sindicatos, sociedad civil, colegios profesionales, Foro Salud, discutamos, planteemos alternativas y hagamos lo que podamos, pues, articulemos lo que podamos articular en Lima y en las regiones para enfrentar esta ofensiva que ni Kuczynski se atrevió a hacer, ¿no? Y algunos ven a Vizcarra, no, porque se enfrenta, tiene la agenda anticorrupción, que viva Vizcarra, casi el salvador de la patria, cuando ese salvador de la patria, entre comillas, lo que está haciendo es implementar una profundización del modelo que ni su jefe, o sea, en la plancha en que estuvo pues, Kuczynski, se atrevió a hacer. Así que creo que hay que pelearla y, bueno, haremos lo que podamos. Nosotros estamos tratando de hacer lo que podemos, pero son las organizaciones las que pueden responder, los partidos, los foros, no individuos, porque no son pues los que hacen los grandes procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y es cierto, hay que pelearla, hay que lucharla, y creo que para poder hacerlo hay que tener una adecuada información. Este documento se los pasaremos también en virtual. Le hemos pasado el de la crítica de la política del año pasado en el WhatsApp del grupo de los foros regionales. Incluiremos a los compañeros y compañeras que están presentes también el día de hoy. Pasamos al siguiente espacio, que es el tema de desarrollar un panel con opiniones tanto de David Aguinaga como de David Tejada, los Davids, ¿no? Para poder hacer un balance de esto, qué miradas tiene tanto del documento, tanto de los documentos, tanto de la exposición de Alan y sus propias posturas en este tema. Por favor, David. Gracias. Permítame pararme, por favor, porque han quedado los heroicos resistentes de esta jornada que ha sido bastante intensa. Y yo sé que están cansados y entonces es un poco difícil la captación de las ideas, por más esfuerzo que hace uno, por el cansancio. No, para motivar. Miren, en la última exposición que ha hecho nuestro compañero Miguel, se ha expuesto y se ha permitido ir llegando al fondo de los problemas que afrontamos día a día en el terreno de la salud, y que ha estado muy impulsado en los últimos días por la cuestión de las muertes neonatales y la falta de algo muy elemental y que no es caro, que son las incubadoras, pero que refleja la situación de profunda desigualdad en que se encuentra nuestro país, porque plata no falta. Nuestro congresista andino nos ha dicho que los mineros se llevan más plata de lo que dan como impuestos, se les devuelve, y ellos sacan miles de millones repatriándolas al extranjero. Entonces no hay falta de recursos, es una profunda inequidad y desigualdad en la distribución de esa riqueza. Y entonces ahí vamos encontrando lo que nosotros ya hemos acordado hace tiempo como una orientación, que son los determinantes sociales de la salud como factores fundamentales de lo que luego lo vemos dramáticamente en cada hogar, en cada barrio, en cada hospital, en cada posta de salud, ¿no es cierto? Como enfermedades y como muerte. Y vamos llegando a la conclusión, en la medida que ustedes son dirigentes del foro, ya de experiencia en las regiones, de que tenemos que incidir más allá de nuestras vigilancias en salud en los hospitales, tenemos que incidir en vigilar precisamente esos factores sociales determinantes de la salud, y que tienen su base en lo que nuestro congresista nos ha explicado en esta tarde, en esta parte de la jornada. En ese sentido, compañeros, tenemos que hacer ese esfuerzo por dar el salto para ir más allá de nuestra especialidad social hacia la visión del conjunto de la problemática de nuestro país. Y en ese sentido, yo creo que podemos resumirlo en tres cosas.
lo que necesita nuestro país es, sí, evidentemente, más producción y más productividad. Pero eso lo tenemos que ver cómo. En segundo lugar, distribuir de manera más equitativa esa producción, esa productividad que hace el conjunto del país y sobre todo los trabajadores. Y en tercer lugar, para que esto pueda ser efectivo, real y no solo un sueño, tiene que haber un gobierno o sucesivos gobiernos que puedan impulsar realmente esto, pero vigilados, controlados e impulsados por la organización de lo que llamamos la sociedad civil, el pueblo, etcétera, etcétera. Si no concurren esos tres factores juntos, va a ser difícil que resolvamos el conjunto de los problemas del país y su reflejo como consecuencia fatal muchas veces en hospitales y en hogares, con enfermedades y mortalidad antes de lo que debe ser, ¿no? Muertes prematuras. Muy bien. En ese sentido, nuestro país, que ustedes saben, es riquísimo en recursos naturales y que también produce, nuestros trabajadores producen, pero está organizado de tal manera, porque no es casualidad, esto no es una maldición divina, ni es una obra de la casualidad repetida casi todos los años, sino que, como todos sabemos ya, responde a un sistema, a una estructura, a una dinámica de organización de la sociedad que produce esta desigualdad, ¿no es cierto? Y que ya la conocemos, tiene su nombre técnico, pero que ya no es tan técnico porque ya se ha voceado mucho, que es la política económica neoliberal, cuya concreción en nuestro país es el patrón de crecimiento capitalista primario exportador, sobre todo extractivo minero, que no somos solamente primarios exportadores, hay otra economía, pero que es asfixiada por la intención de reprimarizar toda la economía. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el Valle de Tambo. Ahí hay una próspera agricultura y ganadería, pero le quieren imponer una mina que va a arrasar ecológicamente con las bases para esa producción agropecuaria. Y entonces ahí vemos un ejemplo de muchos otros, en los cuales la economía primario exportadora extractiva minera asfixia a otras ramas de la producción y dificulta y a veces impide la diversificación productiva que necesita nuestro país en las distintas ramas de la producción y de la economía. En ese sentido, estimados compañeros foristas, tenemos que ir más allá, como les repito, y tenemos que comprender que necesitamos proponernos tener una visión y un plan o un programa para nuestro país y luchar por un gobierno, un nuevo gobierno, por una alternativa de gobierno distinta, democrática, progresista, patriótica, que cumpla por lo menos algunos puntos muy distintos a lo del plan de competitividad y productividad. Miren, yo no estoy contra la productividad. La productividad es necesaria. No podemos estar con productividades reducidas, pequeñas, mezquinas, primitivas, como hay en ciertas partes de nuestra economía, sobre todo la informal. La productividad es necesaria. Decía un clásico de que en última instancia la superioridad de una sociedad está determinada por su nivel de productividad, de mayor productividad. Pero, ¿qué cosa es hoy día la productividad? La productividad y la competitividad, como ha dicho muy bien nuestro congresista, la quieren hacer sobre la base de la mayor explotación de los trabajadores. En otras palabras, lo que sabemos como el cholo barato. Esa es la esencia de la llamada productividad y competitividad. Y la privatización de distintas funciones y servicios públicos estatales para que mediante, con participación de recursos nuestros a través del Estado, ¿no es cierto?, con las famosas APP, las asociaciones público-privadas, los privados puedan ganar muchísimo más. Ese es en esencia el plan de productividad y competitividad. Nosotros tenemos que tener otro plan de competitividad y productividad. Para ello, en pocas palabras, necesitamos, primero,
conquistar un nuevo gobierno, distinto, democrático, progresista. Que lo primero que haga es, como una de sus primeras medidas, llegado al gobierno, es cambiar esta constitución neoliberal fujimorista, que impide el desarrollo diversificado de la economía y muchas otras cosas más. Primera medida. En segundo lugar, tenemos que promover la participación del Estado en la economía, en las ramas estratégicas de la producción, de manera planificada, donde no gobierne disque la mano invisible del mercado, que es un eufemismo que en realidad significa que gobierne la mano bien visible de las grandes transnacionales, impongan su modelo, que ya sabemos en qué consiste y cuáles son sus resultados. En tercer lugar, invertir en lo que es la nueva economía mundial. Invertir en ciencia, tecnología e innovación. No recuerdo exactamente ahora el porcentaje del PBI dedicado a esto en el Perú, que creo que es menos de 1%. 0. No, usted está exagerando. 0.1. ¿Cuánto aportan o cuánto colocan de su PBI los países desarrollados en ciencia, tecnología e innovación? Muchísimo más. Y por eso que ellos están desarrollados, tienen mayor productividad. Ahí está la productividad, no en superexplotar a los trabajadores, sino en desarrollar la ciencia, tecnología e innovación. ¿No es cierto? Y en relación con ello, organizar el conjunto de la educación, desde los niveles más primarios del jardín hasta los estudios superiores, al servicio de esa mayor productividad, y particularmente los estudios superiores, los institutos técnicos y la universidad, organizada junto con la economía, con las fábricas, con las empresas, para poder implementar realmente este desarrollo científico y tecnológico. Y nada de ello puede funcionar si es que no hacemos una reforma tributaria progresiva, ¿no es cierto?, en la cual paguen más los que ganan más y que se base en los impuestos directos, sobre todo a la renta, y no esté basada la imposición tributaria sobre la base del impuesto indirecto que nos lo sacan a todos nosotros a través de todos los productos y servicios. Hay muchos otros puntos más del programa, pero me parece que esto es lo fundamental que nosotros debemos saberle decir a todos nuestros familiares, amigos, vecinos, pacientes, promotoras de salud, compañeros de la universidad, del gremio de enfermeras, de médicos, etcétera, para que se vaya haciendo un conocimiento y una propuesta común, y que luego todos luchemos organizadamente, la gente más progresista, la gente combativa, la gente trabajadora, la gente intelectual progresista y sensible, para poder lograr que nuestro país se enrumbe por ese camino. Para ir terminando, ¿cómo hacemos en estos momentos? Si esa es una propuesta, digamos así, estratégica, programática, dicha en términos muy resumidos, muy sencillos, ¿cómo hacemos en estos momentos que yo creo que todos reconocemos, salvo los fujimoristas, dicen que en Perú no hay crisis política, que es una invención, o la crisis política la ha creado Vizcarra por poner el adelanto de elecciones? Pero todos sabemos que existe una crecientemente más aguda crisis política en el país, que no sé en qué va a terminar. Y que nosotros no nos podemos hacer de la vista ciega, ¿no?, sino que tenemos que incidir para que esa crisis política se resuelva no al servicio de los intereses de estos señores que estamos criticando, y que una de sus salidas puede ser que nos gobierne Pedro Olachea, el presidente fujimorista del Congreso ahorita, o Meche Arauz, o en el peor de los casos, un golpe militar que diga, bueno, la crisis y la anarquía es de tal punto que tenemos que poner orden aquí, ¿no es cierto? Esas serían las peores condiciones, y olvídense de esto, se impondría lo peor. Tenemos que crear condiciones políticas ahorita para crear el escenario más favorable, que más nos convenga para esto. Bien, la crisis política está determinada ahorita por el choque entre dos sectores de los gobernantes, de la clase dominante, de los grandes capitalistas, de la burguesía, etcétera, etcétera.
Pero en esa contradicción entre ellos, que ambos son neoliberales, ambos son promotores de este sistema que estamos criticando, y como muy bien ha dicho nuestro congresista Alan, Vizcarra, que aparece y en ciertos momentos es un contradictor de lo más podrido del país, que es el fujiaprismo, pero él es el que está impulsando esta política de falsa competitividad y productividad contra los trabajadores. Entonces aquí lo que tenemos que conformar es un tercer actor. No se trata de estar tras los fujimoristas o tras los vizcarristas. Tenemos que organizarnos como mayoría en un tercer actor social que incida sobre esta crisis, que está entrampada, porque ni los fujimoristas quieren dar paso al adelanto de elecciones, ni Vizcarra puede avanzar más porque ellos no se lo dejan, y hay un entrampamiento político y legal. ¿Qué se hace en esas circunstancias? Compañeros, no queda otra salida democrática, progresista, que la disolución del Congreso, que Vizcarra lo ha debido hacer hace tiempo, pero que no ha querido porque ha insistido en negociar y negociar con los fujiapristas. Tiene que disolverse ese Congreso y plantear un nuevo Congreso. ¿Pero qué nuevo Congreso sería eso? Para el 2020. El Congreso para el 2020. ¿Qué Congreso sería eso? Desde nuestro punto de vista, una asamblea constituyente que cambie por lo menos algunos aspectos básicos de la constitución neoliberal fujimorista que entrampa al país, que entrampa su desarrollo y genera gran desigualdad. ¿No es cierto? Y las elecciones generales las dejamos con tranquilidad para el 2020. Y en este año, del 2020 al 21, perdón, al 2021 digo, se discute esa nueva constitución. Y también ejerce otras funciones legislativas que necesita el país para el día a día, para lo cotidiano. Entonces, compañeros y compañeras, me parece que eso es lo que tenemos que fomentar en nuestras distintas regiones, ¿no es cierto?, como foristas conscientes, de vanguardia, dirigentes destacados de cada una de las regiones, para poder contribuir a darle una salida política adecuada a esta situación de crisis, antes que esa crisis nos devore y nos lleve a una situación peor. Una idea más que se me había escapado, volviendo a lo programático. En el diario 1, nuestro congresista ha dicho una idea muy importante. Necesitamos incrustar ahí como una buena cuña el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Eso sería una institucionalidad estatal, gubernamental, importante, no decisiva, porque mientras no cambie el modelo tampoco no va a ser mucho, pero ya abriría una trocha para poder ir metiendo este factor que es verdaderamente de innovación y desarrollo. Bien, quisiera decir muchas cosas más, pero no hay más tiempo. Y recordándoles, tenemos la tarea histórica ahorita, histórica y política inmediata, digámoslo así, de contribuir a solucionar esta crisis, luchando por una asamblea constituyente para el 2020 y elecciones generales democráticas para el 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y cada panorámica, analizando también el tema de salud, nos contribuye a este propósito de esta mesa redonda. Y David Tejada, para también su intervención en este panel. Bueno, muy buenas noches. Saludos a Alan Perry, tiempo que no lo veía. Saludos a Tocayo y a Lucho Plaza. Es un poco difícil comentar porque hay una parte diagnóstica de la realidad y otra parte de propuestas que más o menos casi coinciden con lo que iba a plantear, así que voy a tratar de hacer la diferencia complementando, ¿no? Lo primero que quería decir es que si uno hace una figura histórica, lo que está pasando ahora es un lío entre los almagristas y los pizarristas. Y nosotros no somos ninguno de los dos, por lo menos quien habla. Nosotros venimos de Banco Inca.
una pelea entre blancos, es una pelea entre ellos. Están de acuerdo en el fondo, a pesar de sus diferencias. ¿Y en qué están de acuerdo? En lo sustancial. ¿Y qué cosa es lo sustancial? El reforzamiento de este modelo que se viene implementando por casi 3 décadas en el país y que cada gobierno le pone un piso adicional. Los cimientos, primer piso, segundo piso, ahora ya estamos casi en el penthouse. Todos van reforzando el modelo y todas las medidas se hacen de modo tal que el margen que te dejan para tú salirte de él es cada vez menor. Son decisiones de tipo estratégico que después le complican la vida al que viene. Y lo voy a explicar con 2 ejemplos. Yo tuve la suerte en los primeros meses, 6 meses del gobierno anterior, de estar en CEPLAN, en el Centro de Planeamiento. Recogimos el plan bicentenario que venía de la última etapa del gobierno aprista. Lo actualizamos a la nueva realidad, nunca fue aprobado. El plan bicentenario que queda es el mismo de la última etapa del gobierno aprista, es el mismo. O sea que acá hay un continuismo completo y reforzando las medidas que faltan. Entonces acá, ¿qué es lo que falta? Hay un documento que se llama la reforma incompleta, ¿no es cierto? Acá están completando la reforma neoliberal en términos económicos y en términos sociales. En términos económicos, con una serie de medidas adicionales de reforzamiento que son lo que ha explicado el parlamentario Alan Pérez. Entonces, eso es algo que viene de antes y cada medida refuerza la otra y se hace más difícil. Fíjense ustedes, si se implementan las APPs en la forma como están, vamos a tener un gasto comprometido y el margen de acción fiscal va a ser mucho menor, porque eso queda como intocable, porque ahí sí comprometen el gasto. Y está dicho en los documentos. No le llaman gasto comprometido, pero le llaman gasto o algo así como prioritario que no se puede tocar, porque los acuerdos de APP tienen que cumplirse. Y por lo tanto los desembolsos que tienen que hacerse por parte del Estado quedan prácticamente asegurados en su asignación, cosa que no tienen los sectores sociales. Entonces, una medida refuerza a la otra. ¿Y cuál es la madre de todas las medidas? Del marco estratégico que hasta ahora estamos viviendo, la Constitución de 1993, porque se fijó el rumbo estratégico, fue el proyecto de país que hicieron los neoliberales, que es un proyecto de colonia, no de país, porque es absolutamente desnacionalizante, extranjerizante. Entonces, los acuerdos de libre comercio refuerzan eso. Todas las medidas van reforzando eso, de modo tal que uno tiene cada vez menos posibilidades de salirse, a no ser que replantee totalmente las reglas de juego. Porque si no se replantean totalmente las reglas de juego, el margen de acción de las políticas es prácticamente nulo. ¿Y qué significa replantear las reglas de juego? Significa plantear un nuevo proyecto de país a esas alturas. Y un nuevo proyecto de país significa una nueva distribución del poder, una nueva función de las relaciones entre los elementos básicos de una sociedad: Estado, mercado, sociedad, naturaleza. Se tienen que replantear todo eso. El modelo neoliberal, ¿qué es lo que hace? Pone a la sociedad, al Estado y a la naturaleza al servicio del mercado. Pero el mercado no como una cosa abstracta, sino en realidad el mercado es un puñado de grandes empresas, ni siquiera nacionales, sino transnacionales. Y además, tremendamente oligopolizado, porque lo que dicen los documentos, y este es un elemento que vale la pena resaltarlo, es
es que el problema de la competitividad del país, a diferencia de otros países, es justamente porque la economía nuestra es la más concentrada de todas. Es decir, el dominio de los monopolios y los oligopolios es tremendamente superior a otros países. Entonces ellos colocan precios, ellos colocan, deciden las variables principales. Entonces eso hace aún que dentro del mismo modelo los resultados sean más negativos aún. Entonces, eso es un elemento a tener en cuenta. Pero además, esto ya está al margen de las tendencias mundiales. Porque nosotros ya estamos viviendo un proceso de desglobalización, de crisis neoliberal en el mundo. ¿Acaso Trump no está poniendo barreras arancelarias? ¿Acaso no hay una guerra comercial? Ahora resulta que el campeón del libre comercio es un país dirigido por un partido comunista. Es el campeón del libre comercio. Y el anterior campeón del libre comercio resulta que es proteccionista. Proteccionista no solamente para la importación de bienes, sino hace tiempo que todos esos países fueron proteccionistas de su fuerza de trabajo, porque no permiten la migración. ¿Y por qué no permiten la migración? Para que no se siga abaratando la fuerza de trabajo. Porque si no, bajaría el salario promedio de Estados Unidos si todos los migrantes entraran. En cambio, nosotros sí tenemos que recibir lo que ellos no reciben. Porque ese millón de venezolanos que están acá deberían estar en Estados Unidos. Pero sin embargo, nosotros sí tenemos que recibirlo. ¿Y qué hace eso? Sobre oferta laboral. Baja el salario. La gente acepta por cualquier cosa ahora, porque si no, venezolano lo reemplaza a uno. Y yo no soy de ninguna manera xenófobo, de ninguna manera. Pero fíjense ustedes, es decir, todo está conducido a una competitividad espuria, no sistémica, basada en la reducción de la capacidad adquisitiva del trabajo. Y así nunca se crea ciencia y tecnología. ¿Cuál es el país que más desarrollo científico-técnico tiene en Europa? Alemania. Y Alemania, experto en máquinas y herramientas, tiene el salario más alto. Porque mientras más alto es el salario, hay más condiciones favorables para la innovación tecnológica. Esa es una gran contradicción. Plusvalía relativa. En la creación de plusvalía relativa, la necesidad de la tecnología es justamente para tratar de que el salario alto no reduzca las ganancias. Acá es exactamente al revés. Entonces, nosotros tenemos un modelo que está a contratendencia de lo que está pasando en el mundo. Y además, claro, exitoso en el Perú, pero muy relativo. Nosotros hemos tenido el boom de materias primas más importante desde la era del guano. Si Basadre volviera a escribir sobre esta situación, diría otra prosperidad falaz, otra oportunidad perdida, porque hemos tenido la mayor acumulación de riqueza por exportación de recursos naturales que registra la estadística económica en el país desde el 2006 hasta el 2014, hasta que se acabó el superciclo. ¿Y qué quedó? ¿Mejoraron las condiciones de salud, de educación? No, porque el modelo es concentrador, excluyente. ¿Y cuál es la conclusión de la Comisión de Determinantes de la OMS? Que a mayor desigualdad, peores condiciones de salud. En el fondo, la conclusión de fondo de los determinantes es que es la distribución del poder en la sociedad la que determina las condiciones de enfermar y morir. Mientras más igualitaria es una sociedad, mientras más está repartido el poder, mejores condiciones de salud. Mientras más desigualdad, peores condiciones de salud y más brechas en las condiciones de salud. Y este modelo es tremendamente concentrador, excluyente, polarizante, desnacionalizante, además de depredador, despilfarrador y
entreguista, porque está manejado por el gran capital. Fíjense ustedes, la renta nacional, más del 50% de la renta nacional está generada por los recursos minerales, o sea, la exportación de materias primas no renovables y el sector financiero. Sin embargo, ellos contribuyen apenas con el 5 o 7% de la tributación. Si es que al final no reciben devoluciones más grandes que lo que aportan. Así es imposible financiar el desarrollo. Y lo poco que logra financiar ya estaría comprometido con las APPs. ¿Y qué significan las APPs en el sector social? Reforzar la privatización. La mercantilización de la educación y de la salud viene desde la década del 90. Ha ido avanzando paso a paso. Primero con el cobro de tarifas, con el pretexto de recuperación de costos. Primero era para comprar medicamentos e insumos críticos, no para financiar la fuerza de trabajo. Después la recuperación de costos fue para financiar la fuerza de trabajo. Y eso fue terrible. Porque cuando uno cobra tarifas para financiar los recursos humanos, entonces, ¿qué le está diciendo al recurso humano? Tienes que cobrarle, tienes que tratar al paciente como si fuera un consumidor. Porque si no, no tienes cómo pagar. Si tú eres director del hospital, ¿cómo pagas a tu gente? Si es que resulta que el pago del personal tiene que ser también con recursos de generación propia, directamente recaudados, RDR, como le llaman. Entonces, este fue el inicio de la privatización. Y después fueron tercerizando. Otra etapa en la privatización. Todo se terceriza. Ahora hablamos de bata gris, bata blanca, en fin, ya no van a haber batas, ya todo está privatizado. Y ahora las APPs es otro escalón más en la privatización. ¿Y cuál es el problema de la privatización? Más allá de que estamos ingresando a servicios sociales con fines de lucro, pero supongamos que ya se acepta eso. La función de producción del sector privado es mucho más cara. La combinación de recursos que necesita el sector privado para producir la misma atención de salud es mucho más cara que lo público. Esto ya es un dato universal. El sistema más oneroso del mundo en salud y el menos eficaz en sus resultados, ese es Estados Unidos. 16% del PIB para dejar a 35 o 40 millones de norteamericanos sin atención de salud. Porque lo privado es muy costoso. Es tremendamente costoso por la tecnología. Además se crean necesidades de salud que no corresponden. Son necesidades inducidas. La industria farmacéutica induce. La medicina privada para ganar induce. Entonces nunca va a alcanzar el presupuesto. Entonces la privatización es totalmente contraria a la posibilidad de un país pobre para resolver los problemas de salud o un país insuficientemente rico para resolver los problemas de salud, porque genera una función de producción mucho más cara desde todos los factores de producción: tecnología, insumos, medicamentos, la misma fuerza de trabajo. Si no, pregunten cuánto le dan per cápita a las APPs en salud y comparen ese per cápita con un hospital. Mucho más caro. Ahí sí, ahí está asegurado, fíjense ustedes. Cuando se trata de APP, ahí le dan un monto per cápita mucho más alto. Y cuando se trata de lo público, ahí no está asegurado nada. Y por el contrario, tienen que cobrarle a la gente. Fíjense ustedes, ese modelo es mucho más caro, no es viable. ¿Qué pasa? El interés, en el fondo, es convertir la salud y la educación en un espacio de acumulación de capital. Alguien decía, cuando avanza la mercantilización de todo, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Penetra en todas partes. En la educación, fíjense ustedes, ¿cómo no va a ser cara una educación donde un rector gana 2 millones de soles mensuales? ¿Quién paga esa educación? ¿Quién le paga al rector? Los padres de familia. Un rector en el Perú gana más que cualquier rector en cualquier parte del mundo y del sistema planetario, me imagino. 2 millones de soles mensuales. Y todavía exonerado de impuestos.
posible, eso es un insulto, ¿no? Pero existe y no pasa nada. Y cuando hay campañas de prensa para decir eso, se callan rápidamente, porque claro, para alguien que tiene un ingreso de 2 millones mensuales, 50.000, 20.000 es como decir, te doy 10 centavos y te callas, ¿no? Entonces, ese es el tema. El tema es que avanza la mercantilización de la salud, avanza la mercantilización de la educación, y las APPs son un escalón adicional en un proceso de mercantilización que empezó hace 30 años. ¿Y por qué la mercantilización, además, es incompatible con algo que es fundamental? Lo que es derecho no puede ser mercancía. Mercancía, algo es mercancía cuando tiene valor de costo, valor de cambio y valor de uso. Alguien lo necesita, pero tiene un precio. Se tiene que vender a un precio. Cuando algo se convierte en mercancía, no interesa su valor de uso. Puede ser un valor de uso antisocial, pero si tiene valor de cambio, vale. ¿No es cierto? Si yo me invento una enfermedad, no me interesa, lo que interesa es que tiene valor de cambio. Yo puedo crear una necesidad falsa, no importa, lo que importa es que tenga valor de cambio, porque esa es la lógica de la mercancía, de la mercantilización. Y nosotros tenemos que replantear eso por poner por delante las necesidades humanas, las necesidades reales, el valor de uso real y el valor de cambio separado. Lo financia el conjunto de la sociedad. Por eso la salud, la educación no pueden ser mercancías, son valores de uso social, o bienes comunes, o bienes sociales, o bienes meritorios, como quiera llamarlo la economía. Entonces, eso es algo que no puede ser transado, porque es algo fundamental. Y todas estas medidas van en dirección de la mercantilización, y conforme más avanza la mercantilización, mucho más difícil retroceder. Mucho más difícil retroceder. Porque un paso da lugar al otro y otro paso da lugar al siguiente. Entonces, para redondear la idea, bueno, ¿y qué hacer frente a eso? Hay que tener un nuevo proyecto de salud, un nuevo proyecto sanitario. Y ese nuevo proyecto sanitario es el que ustedes están desarrollando. Pero necesita una base social organizada. Y yo no veo otra salida para crear una base social organizada con un proyecto sanitario nacional que armar un gran movimiento social, pero ese movimiento social tiene que concretarse en una estrategia. Y a mi juicio, la estrategia es construir un Congreso Nacional de Salud con todos, para que se apruebe este proyecto sanitario nacional. Con eso resolvemos la parte de salud. Pero un proyecto sanitario nacional tiene que ser parte de un proyecto de desarrollo nacional. Porque así como tenemos propuestas para el sector salud, tenemos que tener propuestas de políticas saludables en un modelo de desarrollo no patogénico, no iatrogénico, sino un modelo de desarrollo saludable. Y el modelo de desarrollo neoliberal es patogénico y es iatrogénico. No es saludable. Tenemos que tener un nuevo modelo de desarrollo, un modelo alternativo de desarrollo, que no sea depredador, que genere industrias, que genere empleo, que mejore el salario digno, la gente tenga trabajo digno, no necesariamente asalariado, pero trabajo digno, con derecho. Entonces, pero además, ese proyecto de desarrollo saludable tiene que ser parte de una sociedad saludable. Y esa sociedad saludable no puede ser otra que una sociedad más igualitaria, más justa, más participativa. Porque eso es lo que nos demuestran los determinantes de la salud. Si es más justa, más participativa, menos desigual, es mucho más saludable. ¿Y cómo hacemos una sociedad más saludable si no es con una nueva constitución? Acá hay solamente una discrepancia de matiz. Yo no creo que sea viable una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente o viene del Poder Ejecutivo, donde obviamente no hay esa intención, o viene de un Poder Legislativo donde no hay los votos necesarios.
Lo que hay que es construir una nueva constitución desde abajo. Así como un movimiento en salud tiene que tener un Congreso Nacional de Salud para construir una propuesta desde abajo, tiene que haber una propuesta que construir el poder constituyente de los pueblos y naciones del Perú desde abajo, discutir la Constitución ya, ahora. Tener nuestra propuesta de Constitución en la sociedad. Porque no tiene por qué depender de una asamblea constituyente. Porque ese es un mecanismo donde uno le entrega la soberanía a 100, 120 personas que discuten por nosotros y después nos presentan el resultado. Y uno tiene que decir sí o no. ¿Por qué no discutir nosotros una propuesta de constitución y por iniciativa ciudadana conseguimos la firma? Y a nuestra propuesta le decimos sí o no a toda la sociedad, pero una vez que se ha discutido con todos. Y en todo caso, si hay una asamblea constituyente, ya tenemos una propuesta. No dependemos de nuestros representantes, además depende de la correlación de fuerzas. Y si vuelven a ganar los de derecha, entonces tenemos una constitución un poquito mejor que la anterior, pero no suficiente. Bueno, ese era el pequeño matiz que quería plantear, es decir, desde abajo y desde adentro hay que construir un proyecto sanitario nacional, una propuesta alternativa de desarrollo, una propuesta de sociedad distinta en una nueva constitución, en un Congreso Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias.